Me casé con un tonto en lugar de mi hermana mayor. En nuestra noche de bodas, para ayudar a mi tonto esposo a consumar nuestro matrimonio, lo convencí de jugar a comer carne. Desde entonces, ese tipo no dejaba de insistirme para que jugara cada pocos días. Más tarde, mi insensato esposo recuperó la cordura. Volvió a ser el recto y íntegro magistrado principal del templo del Dalai. Sin poder hacer nada, comencé a vivir con él una vida cordial, aunque distante. Pero un día, de repente, abrazó mi esbelta cintura y se negó a soltarme. Señora, hacía mucho que no comíamos carne. Esa noche por fin comprendí que su rectitud y decoro eran solo una fachada. Lo que realmente deseaba día tras día era devorarme por completo. Bienvenidos a escuchar la antigua historia romántica china. Soy la bloguera y susurros del Fénix. Ahora comencemos con la historia principal. El prometido de mi hermana mayor era Xiang Gen, el hijo mayor de la familia Xiang, famoso en toda la capital. También era el actual magistrado jefe del templo del Dalai. Podría considerarse el premio más codiciado entre las jóvenes de la capital. Originalmente, este matrimonio era excelente. Desafortunadamente, no hace mucho, mientras investigaba un caso en Jiangnan, Xiang Gen se lesionó la cabeza. Ahora no era diferente de un niño de 3 años. Mi hermana mayor nunca había tenido mucho discernimiento y nunca había visto con buenos ojos a Xiang Gen, este descendiente de una familia prestigiosa. Su mayor deseo en la vida era traer un yerno a nuestro hogar familiar para nuestro padre. Mientras Xiang Gen estuviera sano de mente, mi hermana nunca encontró la oportunidad de romper el compromiso. Ahora que Xiang Gen se había lesionado la cabeza y se había vuelto un tonto, mi hermana finalmente aprovechó la oportunidad, agarrándose a la pierna de nuestro padre y llorando en casa todos los días. Padre, tu hija es muy desafortunada. Padre, ¿cómo puedes ser tan cruel al obligar a tu hija a casarse con un tonto? Mi madre saldría de su ataúd para buscarte si lo supiera. Mi padre estaba atormentado por sus noches de insomnio. Para evitar a mi hermana, simplemente dejó de venir a casa. Mi hermana no tuvo otra opción al ver que se acercaba la fecha de la boda. Finalmente se le ocurrió la idea de huir de casa. La noche que se fue incluso vino a buscarme con la conciencia tranquila. Oh, vamos juntos. La miré con la mirada perdida y dije que no. No entendía por qué quería arrastrarme en su escapada nupcial. Me dio un fuerte golpe en la cabeza. ¡Qué tontería! Ahora lo veo claro, esta alianza matrimonial no se puede romper. Si me voy, ¿no te obligará papá a casarte con ese idiota? En ese instante me conmovió profundamente. Nunca había sentido el amor de mi hermana con tanta claridad. La abracé y lloré a mares. ¡Guau, guau, hermana! Eres tan buena conmigo. Me dio una palmadita en la espalda y sonrió. Oye, hermana mayor, eres como una madre, perdimos a nuestra madre de jóvenes. Si yo no te trato bien, ¿quién lo hará? Tras el emotivo momento, mi hermana y yo nos preparamos para huir de casa cargando bultos grandes y pequeños. ¿Quién iba a imaginar que justo cuando subíamos al muro del patio, nuestro perro, Big Yeyou, me mordió la falda? Al ver las lágrimas en los ojos de Big Yeyou, me sentí un poco reacia. Tiré de la manga de mi hermana. ¿Qué tal si nos llevamos a Big Yeyou? Big Yeyou gimió bajo el muro un buen rato. Parecía tan lastimoso. Finalmente mi hermana cedió, asintiendo pesadamente hacia mí. Big Yeyou también es de nuestra familia. No podemos abandonarlo. Así que bajé para subirlo por la pared. Pero después de que Big Yeyou subiera al muro, no pudimos bajar. Porque nos descubrieron. En un instante toda la residencia Chan quedó iluminada. Mi hermana y yo nos arrodillamos en el patio. Big Yeyou también yacía abatido junto a nosotras. Papá estaba tan enojado que se le puso la cara verde. Ustedes dos hermanas se están rebelando. Quería golpearnos con la regla disciplinaria. La abuela lo vio y lo detuvo rápidamente. Sundafu, te estás volviendo atrevido. ¿Te atreves a golpear a mis queridas nietas? Luego nos abrazó a las dos y se lamentó. Mis pobres nietas, huérfanas de madre desde la infancia. Sin el amor de su padre, ahora siento un profundo dolor por ellas. Mientras lloraba, nos guiñó un ojo.
Lo entendimos de inmediato. En un instante los gritos de nuestra abuela y de nosotras, las dos hermanas, llenaron todo el patio. Papá estaba tan furioso que arrojó la regla disciplinaria lejos. Entonces se puso las manos en las caderas, resoplando furioso. Mamá se escaparon llevándose al perro, pero a ti no. ¿Por qué sigues protegiéndolos? En cuanto dijo estas palabras, la abuela se puso rígida y nos soltó al instante. Mis hermanas y yo dejamos de llorar de repente. A continuación, se oyeron los ladridos triunfales de Big Joe. Mi hermana y yo intercambiamos una mirada. ¡Qué jugada maestra para sembrar la discordia! El jengibre es más picante cuando está viejo. La familia Sang ahora prospera con 7 eruditos Anlin en una sola generación. La belleza, el talento y el carácter del hijo mayor de Sang son excelentes. No nos menosprecian y siguen dispuestos a honrar esta alianza matrimonial, lo que demuestra que la familia Sang cumple sus promesas. Madre, sabes que nuestra familia tiene 2 hijas. Después de que tú y yo nos vayamos sin padre ni hermanos que los protejan, y con ellos siendo tan problemáticos que pueden protegerlos, hago esto por su propio bien. Mi hermana lo oyó y estuvo a punto de levantarse y replicar. Mi padre la señaló y la reprendió con dureza. ¿Esos eruditos sin familia ni antecedentes, sin carácter, pueden protegerte? Mi hermana sollozó. Sin estar convencida, argumentó. ¿Por qué necesito depender de los antecedentes familiares de un hombre? Puedo ser mi propio apoyo y protección, también. Al oír esto, el padre se burló ligeramente. ¿Proteger? ¿Con qué? En este mundo, las mujeres no pueden ser autoridades. Incluso en los negocios es increíblemente difícil. Sin la protección de alguien, intentar lograr grandes cosas es imposible. Cada paso está bloqueado. Mi hermana y mi padre estaban en un punto muerto. Ninguno cedía. Pero mi hermana tenía un carácter furioso. Desde pequeña, cuando decidía algo, aunque se topara con un muro, rara vez se arrepentía. Me sequé las lágrimas y tiré de mi hermana hacia mí con una mano. Papá, ya no le pongas las cosas difíciles a tu hermana. Me casaré con él. Sin embargo, mi padre no debe obligar a mi hermana a casarse con alguien que no le guste en el futuro. Mi hermana me miró conmocionada. ¿Te has vuelto loca? Le di una palmadita a mi hermana en la mano para consolarla. Hermana, solo te casas con alguien, ¿qué más da? En el futuro puedes hacer lo que quieras. Yo te apoyaré. Las lágrimas caían de los ojos de mi hermana a borbotones. Me dolía muchísimo el corazón. Hermana, todo está bien. He oído que los ancianos Sang son buenas personas y que Sang-hon es muy guapo. Sabes que a O siempre le han gustado los jóvenes guapos desde la infancia. Estoy dispuesta a casarme con él. El día de mi boda, los gongs y tambores resonaron con una intensidad excepcional. Una silla de manos para 8 personas, procedente de la residencia Sang, permanecía firme en la puerta de la familia Sen. El tío Zhou, colega y vecino de mi padre, sabía que nuestra familia era pequeña. Llamó especialmente a sus 3 hijos para que bloquearan la puerta y se sumaran a la celebración. Justo después de vestirme oí las voces estridentes de los hermanos Zhou en la puerta principal. El novio está aquí. Si quieres llevar a la novia, los 3 hermanos tenemos un pareado preparado cada uno. Si el novio los interpreta bien, no te bloquearemos. Pensé que como Sang-hon no era muy listo ahora, tardaría bastante, pero en menos de un cuarto de hora los había respondido todos. Mi abuela me puso el velo de novia y dijo con satisfacción, parece que el novio no es tan tonto como dicen los rumores. Le di una palmadita en la mano. Abuela, ten por seguro que O volverá a verte a menudo. Mientras hablaba, mi voz se quebró un poco. Esposa, he venido a llevarte a casa. La abuela colocó mi mano en la de Sang-hon y le dijo que Miao nunca había sufrido ningún agravio en casa. Después de ir con tu familia, nunca debes dejarla sufrir, o incluso si estos viejos huesos están enterrados, iré a ajustar cuentas contigo. Sang-hon sonrió y me tomó la mano con fuerza. Abuela Sen, ten la seguridad de que O será bueno con su esposa. Solo entonces la abuela asintió con satisfacción, dejando que Sang-hon me llevara. Al salir de la residencia Sen, oí claramente el llanto de mi hermana,
y junto a su pie, el gran amarillo también gemía. Sabía que ambos se resistían a separarse de mí. Una lágrima cayó silenciosamente sobre el dorso de la mano de Sang-hon. Su cuerpo se tensó y me miró. Esposa, no estés triste. O tiene un caballo grande en casa. Si su esposa extraña su hogar, o te traerá de vuelta para que los veas. Al escuchar sus palabras infantiles, no pude evitar reír entre lágrimas. Pero al subirme a la silla de manos, las lágrimas no se podían contener. Justo cuando me las estaba secando, la cortina se abrió de repente. El casamentero se apresuró a detenerlo. Joven amo, no puede. Instintivamente me levanté el velo de novia. Vi a Sang-hon con una gran sonrisa amarilla en la mano. Esposa, no pudiste traer a tu hermana a casa, pero sí puedes. Dicho esto, metió a Big Yeyou en mis brazos. Me quedé en blanco. Entre las jóvenes de la capital, debo ser la única que se casó con un perro. Por el camino con un gran perro amarillo en la mano, sonreí inconscientemente. Quizás tuve suerte. Tras rendir homenaje al cielo y a la tierra, me acompañaron a la cámara nupcial. Allí estaba el silencio absoluto. Big Yeyou deambuló por la habitación un buen rato antes de finalmente acostarse y frotarse contra mis pies. Por suerte el gran amarillo me hizo compañía. De lo contrario, solo en este lugar desconocido, habría vuelto a llorar en silencio. El gran amarillo dejó de hacer tonterías. De repente la puerta se abrió con suavidad. Rápidamente me puse el velo de novia. Sang-hon caminó hacia mí sonriendo y me levantó el velo con delicadeza. Aunque antes de la boda mi hermana me había llevado en secreto a echar un vistazo a Sang-hon muchas veces, ahora, con él justo frente a mí, sentía que el cielo era injusto. Esas cejas, ese puente nasal, esa figura por todas partes, eran increíblemente hermosos. Sonrojándome, lo llamé esposo. Él asintió y dijo, Luego sacó muchos bocadillos de su bata. Había pasteles de osmanto y algunas frutas dulces que me los ofrecían. Esposa, come, no te mueras de hambre. Mis ojos se iluminaron de alegría. Me desperté a la tercera guardia de hoy y no había comido desde entonces. Mi estómago llevaba un buen rato rugiendo. Justo cuando comía felizmente. Sacó una gran pierna de pato de su túnica y la puso delante de Big Yeyou. Big Yeyou también comió. De repente el pastel en mi mano ya no olía tan bien. Sintiéndome un poco desequilibrado, dije, ¿por qué le das carne a Big Yeyou y a mí no? Sang-hon se quedó paralizado. Al darse cuenta, incluso intentó sacarle la pata de pato de la boca a Big Yeyou para dármela. Me temblaron los ojos. Rápidamente hice un gesto con la mano para negarme. Temía que me lo metiera directamente en la boca. Era un auténtico tonto. Pero aún así, al menos no babeaba como otros idiotas. Y era especialmente agradable a la vista. Después de que terminé de comer, salió corriendo de nuevo. Mi esposa esperó a que aún regresara. Asentí. En ese momento, la abuela lo entró en la habitación sonriendo y empezó a quitarme las horquillas. El joven amo sabe cómo cuidar a la gente. La abuela Lu era la sirvienta de la abuela. Ella nos crió a mi hermana y a mí desde pequeñas. Para mí, era como un miembro de la familia. Después de quitarme las horquillas, la abuela fue a mi baúl de la dote y sacó varios libros. Cuando vi lo que eran, mi cara se puso roja. La abuela rió entre dientes al ver mi expresión. Jovencita, no seas tímida. Esto es lo que todas las mujeres pasan. La abuela te enseñará más técnicas para que sufras menos durante el acto. No tuve más remedio que asentir. Después de escuchar un rato me sentí muy seguro. Más adelante sin duda actuaría bien. Señorita, esta noche es la noche de bodas. El joven amo está un poco ingenuo ahora. Puede que no lo entienda. Debes convencerlo de que consuma el matrimonio para evitar que lo menosprecien más adelante. Si es posible, jovencita, debes esforzarte para tener pronto al legítimo hijo mayor. Asentí con mucha seriedad. Luego, la abuela me llevó personalmente al baño contiguo a la habitación principal para bañarme. Cuando terminé de lavarme y regresé, Sionen ya se había puesto su pijama y estaba sentado junto a la cama esperándome.
Al verme salir, inmediatamente me dio una palmadita en el lugar a su lado. Después de todos los trámites, la abuela cerró la puerta con fuerza. Sioneng me empujó rápidamente a la cama e incluso me arropó con cariño. Esposa, vamos a dormir. Aquí, dormir significaba dormir de verdad. Esperé un buen rato, pero el hombre a mi lado no se movió. Suspiré con impotencia. Parece que todavía depende de mí. Me di la vuelta y sujeté a Sioneng debajo de mí. Esposo, consumemos nuestro matrimonio. Sioneng instintivamente me sujetó la cintura, preguntando confundido. ¿Qué es consumar el matrimonio? Me devané los sesos y dije, consumar el matrimonio es comer carne. Comer carne. Mientras hablaba, empecé a bajarle los pantalones. Pero este tipo reaccionó rápidamente y me presionó la mano. Sonrojándose, tartamudeó. Mi esposa y Sion dijeron, no puedes dejar que te bajen los pantalones. Lo miré con incredulidad, explicándole con paciencia. ¿No te dijo tu Ain-Jon que la esposa sí puede bajárselos? Dudó un momento. Ain-Jon le pidió que escuchara a su esposa. Tras decir esto, reflexionó un momento y finalmente soltó la mano y se quedó inmóvil, rígido. Pero estaba como un pez muerto con el cuerpo rígido e inmóvil. Impotente, tomé su mano y comencé a desabrocharme la ropa lentamente. Cuando solo quedó mi ropa interior, se sintió avergonzado. No puedo tocarlo. Apreté los dientes y guié su mano bajo el dobladillo de mi ropa interior. Puedes tocar. Cuando su mano hizo contacto, me sentí insoportablemente tímida. Aún tenía que guiarlo. ¿Cómo se siente? Los ojos de Sioneng perdieron su claridad anterior. Su nuez de Adán se movió. Suave. ¿Hay algo más suave? Esposo, ¿quieres tocarme más? ¿Quieres? Sonreí con satisfacción y lo besé en los labios. La mano en mi cintura se tensó al instante. Su aroma llenó el espacio entre nuestros labios y dientes. Satisfecha, abrí sus labios para explorar. Mientras nos besábamos, este tipo parecía volverse aún más hábil que yo. Después de vaciarme la boca por completo, finalmente me soltó. Jadeando, me quedé recostado sobre su hombro. Parecía lamentable. Esposa, me siento tan incómodo. Le di unas palmaditas en la espalda y me agaché para explorar. Casi me sobresalté. ¿Cómo había llegado a esto? Me acarició con el hocico. No lo sé. Lo convencí sin poder hacer nada. Está bien, esposo. Quítate la ropa. Come la carne y ya no te sentirás incómodo. Él obedientemente pronunció UM. Entonces empezó a quitarle la ropa. Me arrodillé frente a él, mirando al hombre que tenía delante. No pude evitar tragar saliva con dificultad. Esos hombros anchos. Esa cintura y abdomen tan apretados. Parecía increíblemente tentador. Xiangen, al ver mi expresión aturdida, me tomó la mano generosamente. Mi esposa también puede tocar. Al oír esto, no me contuve y de inmediato le puse las manos encima. Desde el pecho hasta la cintura y el abdomen, y luego. Al tocarlo, Xiangen gimió incómodo. Esposa, ¿cuándo comeremos carne? Eeng se siente incómodo. Dije que terminará pronto. Los hombres siempre parecen tener una habilidad natural para esto. Aunque Xiangen parecía un poco tonto, aprendía con ahínco. Escuchaba las instrucciones. Sabía cuándo parar para consolarte. Esposa. ¿Lo está haciendo bien, Eeng? Esposa. Lo siento. Esposa, no llores. Eeng será amable. Esposa. Eeng quiere más. Al día siguiente dormí feliz hasta el amanecer. Cuando abrí los ojos, Xiangen llevaba mucho tiempo despierto. Abrazado a mi cintura todo el tiempo, mirándome fijamente. Al verme despierto, me acarició el cuello como a un cachorrito. Engatusándome. Mi esposa me frotó la cintura dolorida. Le doy una palmadita en la espalda. Esposo, levántate. Todavía tenemos que servirle el té a mamá. Se levantó rápidamente y me ayudó a levantarme. Vale.
Ayudaré a mi esposa a vestirse. Solo entonces me di cuenta de que estaba completamente desnuda. Anoche le pedí que me llevara para bañarme y solo me bañó. Ni siquiera me volvió a vestir. Antes de que pudiera negarme, se levantó apresuradamente de la cama para buscarme ropa. Sosteniendo mi ropa interior, la observó un momento maravillado. La ropa de mi esposa le queda muy pequeña. Entonces me miró. ¿Me quedará bien? Al darme cuenta de lo que implicaban sus palabras, rápidamente le tapé la boca, sonrojándome. Marido, no digas más. Inclinó la cabeza. Sus ojos se curvaron como medias lunas mientras asentía. Solo entonces le solté la boca. Quise vestirme, pero se negó rotundamente. Para él, esto probablemente no era un juego marital. Simplemente pensó que estaba cansada de anoche y que necesitaba que me cuidaran bien. Los mayores de la familia Xiang eran muy amables. Mientras servían el té, a diferencia de algunas suegras que les hacen pasar un mal rato a sus nueras. En cambio, me llenaron de billetes de plata con mucho gusto. Incluso parientes y cuñadas de otras ramas de la familia me prepararon regalos. En un instante la bandeja que tenía en las manos estaba llena hasta el borde. Se lo entregué alegremente a la abuela Lu para que lo guardara. Saqué los regalos que había preparado para todos. Mi madre me tomó de la mano y conversamos un rato. Luego me instó a volver a descansar. Quise negarme. Mi madre se tapó la boca y rió entre dientes. Me enteré por la matrona jefa de tu patio que te mantuvo despierta hasta muy tarde anoche. Mírate, tienes ojeras. Escucha a tu madre, vuelve y duerme más. Ven a cenar conmigo esta noche. ¿De acuerdo? Bajé la cabeza tímidamente y asentí con impotencia. Mi madre volvió a llamar a Xiangen. Xiangen comprendió de inmediato y se inclinó. Su madre lo fulminó con la mirada. Le dio una palmadita en la frente y le dio instrucciones. Ang, debes escuchar a tu esposa. Xiangen sonrió y me tomó la mano. Ang entiende. Luego felizmente me condujo de vuelta a nuestro patio. Estaba realmente cansada. Agarrando la colcha, me quedé dormida en cuanto mi cabeza tocó la almohada. Cuando desperté, Xiangen estaba acostado junto a la cama, sobresaltándome. Apoyó la barbilla y preguntó, esposa, ¿aún no le has dado un regalo a Ang? Estaba un poco confundido. Pero sus ojos estaban llenos de expectación. Dije disculpándome. No te preparé un regalo. Bajó la cabeza al instante. Pero también les diste uno a todos los demás, Ang. Parecía una mujercita agraviada, lastimosa y patética. Me devané los sesos durante un buen rato. Finalmente le tomé la cara y le di un beso firme en la mejilla. Mi beso lo dejó atónito, pero al poco rato se le pusieron las orejas rojas. Sonreí y lo convencí. Esposo, pórtate bien. Te daré besos como regalo. ¿De acuerdo? Solo tú recibes besos. Frunció los labios tímidamente y bajó la cabeza. Respiré aliviada. Por suerte era un tonto y fácil de engañar. ¿Quieres más besos? Me quedé helada. Pronto el rostro de Xiangen quedó cubierto por tenues rastros de mi lápiz labial. ¿Será suficiente? Solo entonces mostró una sonrisa satisfecha. Me dio un beso directo en los labios. Aunque Xiangen era un poco ingenuo, era extremadamente obediente y muy limpio. Se negaba rotundamente a acostarse sin bañarse todos los días. Era demasiado dependiente. Todas las noches insistía en abrazarme para dormir. Pero abrazándome. Después de todo, era un joven en la flor de la vida. Su cuerpo siempre fue excepcionalmente honesto. Cuando se sentía incómodo, siempre se hundía en el hueco de mi cuello y gemía. Estaba indefenso. ¿Quieres comer carne? Negó con la cabeza. Ninguna esposa está muy cansada. Anoche lloraste. La primera vez fue un poco dolorosa, sí, pero en general la experiencia no estuvo mal. Pero con el pequeño Xiangen así, yo tampoco pude dormir. Tras pensarlo un rato, decidí implementar otro método. Después de un rato me quedé tumbado en la cama desordenada, frotándome la muñeca dolorida,
esperando a que Xiangen terminara su baño aromático y volviera a dormirse. El día de mi visita de bienvenida, por alguna razón, Xiangen abrazó a Big Yeyou con fuerza y se negó a soltarlo. Insistió en traer a Big Yeyou de vuelta a la familia Sen. Estaba completamente indefenso, pero al ver su mirada lastimera, no pude negarme. Está bien, llévalo si es necesario. Le dijo que tenía una buena relación con su cuñado. Pero durante el regreso, lo pensé un buen rato y seguía sin entenderlo. No pude evitar preguntarle a Xiangen por qué quería traer a Big Yeyou. Dijo que Big Yeyou te casó conmigo, así que también tengo que retractarme. Así mi suegro se sentirá más tranquilo. Al oír esta razón, reí y lloré a la vez. Así que para él, Big Yeyou era tan importante como yo. Por alguna razón, me sentí un poco amargado. Los celos de una mujer son realmente terribles. Incluso celoso de un perro. Temprano por la mañana, mi hermana estiró el cuello esperándome en la puerta. Al vernos regresar, vino rápidamente a saludarnos. Me abrazó mirándome de arriba a abajo y luego hizo un puchero. Ay, querido yo, ¿cómo bajaste de peso? No pude evitar llevarme la mano a la frente. Solo habían pasado 3 días. ¿Cómo pude bajar de peso tan rápido? Hermana, estás exagerando. Sollozó. Entonces sus ojos parpadearon y se posaron en Xiangen, que sostenía a Big Yeyou. La ira se apoderó de ella. Apartó a Big Yeyou de un manotazo mirándolo con fiereza. Déjame decirte que si descubro que tratas mal a mi yo, te arrancaré el techo. Xiangen me tiró de la manga y me susurró al oído, esposa, tu hermana es tan feroz, no como tú, tan gentil y tierna. Este halago funcionó y me sentí muy complacido. Le susurré un recordatorio. Sua, no dejes que mi hermana lo oiga o se pondrá aún más furiosa. Xiangen se tapó la boca rápidamente, mirando a mi hermana con inocencia. Mi hermana lo ignoró y rápidamente me llevó adentro. En cuanto Xiangen entró, saludó respetuosamente a su abuela y a su padre. Su actitud fue comedida y apropiada, nada propia de alguien con una lesión en la cabeza. Mi padre asintió con satisfacción y rápidamente lo invitó a sentarse. En la mesa Xiangen se mostró excepcionalmente atento. No dejaba de servirme comida y pelar camarones a mi lado. La abuela vio esto y sonrió con fuerza. Ang sabe cuidar a los demás. Xiangen escuchó el elogio y rápidamente le entregó a la abuela los camarones que acababa de pelar. La abuela también comió. Tenía a toda la familia en la mano. Claro que solo mi hermana terminó la comida apretando los dientes. Cuando Xiangen se iba, insistió obstinadamente en llevarse a Big Yeyou. Mi hermana se negó rotundamente. Hermana, este es Xiangen, el perro de mi familia. Este es el hermano menor de mi esposa. Hermana, él también es mi hermano menor. Xiangen vio que mi hermana no cedía y giró la cabeza. Abuela. Al final, Xiangen llevó alegremente a su cuñado de vuelta a casa. Su hermana estaba completamente derrotada. Después, hasta mi hermana suspiró de admiración. Ese tipo tiene muy buenas tácticas. Estoy de acuerdo. No sabía si Xiangen recuperaría la cabeza en el futuro. ¿Seguiría admitiendo que el digno magistrado jefe del templo de Dalí consideraba a un perro su cuñado y luchó con su cuñada por su custodia? Solo pensarlo me hacía sentir vergüenza ajena. Tras la lesión de Xiangen, el emperador enviaba médicos imperiales cada pocos días para administrarle acupuntura. Al ver su cabeza cubierta de agujas, respiré hondo. Debió de dolerle muchísimo. Pero ese viejo médico imperial de cabello blanco temblaba terriblemente mientras aplicaba las agujas. Me aterraba que hubiera dejado a Xiangen con el rostro paralizado. Después de todo, tenía un rostro tan hermoso. Si después su boca estaba torcida y babeando. ¡Qué trágico! Justo cuando estaba entrando en pánico, el médico se giró y me miró significativamente. El magistrado jefe se recuperará, señora, no se preocupe. En el pasado, este anciano era famoso en la capital como un hacedor de milagros capaz de arrebatarle la vida al rey del infierno. Un simple caso de discapacidad mental no es nada. Asentí rápidamente lanzándole una mirada de admiración.
Señor, es usted realmente increíble. Por favor, continúe. Se acarició la barba con orgullo y luego continuó. Xiangen hizo un puchero y me miró con lágrimas en los ojos. Mi esposa, al ver su mirada persuasiva, sintió un poco de pena por él. Marido, pórtate bien, pronto terminará. Sollozó y me tiró de la mano. Entonces mi esposa me recompensará comiendo carne esta noche. Me sobresalté y deseé poder coserle la boca. El viejo médico imperial rió entre dientes. El magistrado jefe se lastimó la cabeza. Su cuerpo está bien. No hay necesidad de evitar ciertos alimentos para no parecer anormal. Asentí con una sonrisa forzada. Por suerte, lo que el viejo médico quería decir con comer carne era literalmente comer carne. Solo entonces Xiangen se quedó tranquilo y feliz, dejando que el médico siguiera clavándole agujas en la cabeza. Pero pensándolo bien, después de más de medio mes de casados, parecía que aparte de la noche de bodas, no habíamos vuelto a tener intimidad. Y me abrazaba para dormir todas las noches. Cuando se sentía incómodo, lo soportaba porque temía cansarme. Debió ser duro para él. Probablemente gracias a esta sesión de acupuntura, encontró la oportunidad de pedir una recompensa. La verdad es que no estuvo mal. Estaba muy dispuesto. Esa noche, por alguna razón, Xiangen insistió en bañarse conmigo, diciendo que quería frotarme la espalda. Pero durante el baño, se portó muy bien, frotándome la espalda con diligencia. Incluso me vistió con esmero después. Quería recordarle que no se molestara en vestirme, ya que pronto tendría que desvestirme de nuevo. Pero parecía muy entusiasmado con vestirme y cuidarme. Así que no dije nada. Pero, ¿quién habría pensado que desvestirme lo dejaría perplejo? Había atado mi ropa interior con un nudo. Intentó desatarlo durante un buen rato, pero no pudo. Los lazos estaban en la espalda. Mis manos no alcanzaban. Sus grandes manos tantearon torpemente mi espalda durante un buen rato sin éxito. Inesperadamente sus enormes manos me agarraron por la cintura, me voltearon y me inmovilizaron debajo de él. Bajó la cabeza y usó los dientes para limpiarlo. Cuando la sensación cálida y húmeda me rozó la espalda, se me encogió el corazón. Sonrojándome, le pregunté, «Esposo, ¿está deshecho?» No respondió. Al cabo de un momento, la tensión en mi pecho desapareció y finalmente respiré aliviada. Avergonzada y molesta, le di un codazo en el pecho. «Esposo, ten más cuidado al vestirme la próxima vez. Si vuelve a ser así, no habrá carne para ti». Asintió y murmuró, Luego añadió, «Mi esposa quiere besos». Se dio un golpecito en los labios. «Bésame aquí». Por un momento empecé a sospechar si este tipo era realmente un tonto. Un pozo que me decía que lo malcriara. Después de cada tratamiento de acupuntura, desde entonces, pareció surgir entre nosotros una peculiar comprensión. Xiangen siempre me rogaba lastimosamente que le diera carne. Durante los últimos 3 meses, el médico imperial venía cada 10 días a inyectarle. Pero no había señales de mejoría, solo dolores de cabeza ocasionales. Después de cada ataque de dolor, mi bobo esposo regresaba. No pude evitar dudar de la habilidad médica del médico imperial. Lo que más me sorprendió fue esto. Después del tratamiento de hoy, durante mi recompensa vespertina para Xiangen, se desmayó de dolor de cabeza. Esto me aterrorizó. Lo vestí a toda prisa y envié a alguien a buscar al médico imperial, que aún dormía profundamente. El médico al verlo simplemente rió entre dientes, le acarició la barba y dijo, perfectamente normal. Y regresó a casa a dormir. El incidente alarmó a toda la residencia Xiang. Vigilé a Xiangen, temblando de miedo, hasta la medianoche. El cansancio finalmente me venció. Me subí a la cama, lo abracé y me quedé dormida. ¿Quién hubiera pensado que dormiría hasta el amanecer? Al despertar, Xiangen no estaba por ningún lado. Presa del pánico, me levanté a toda prisa. Ni siquiera me detuve a comprar zapatos ni calcetines. Salí corriendo. Tras buscarlo durante siglos, por fin lo encontré en su estudio. Simplemente frunció el ceño ligeramente al verme y permaneció en silencio.
De alguna manera, su expresión me hizo sentir como si le hubieran cambiado la esencia. Instintivamente retrocedí unos pasos. Grité suavemente el esposo. Él profirió un distante. Se levantó y caminó hacia mí. Es otoño y hace frío. Vuelve a la habitación y ponte los zapatos y los calcetines. Aunque preocupado, su tono era gélido y distante. Como si estuviera diciendo algo completamente trivial. Bajé la mirada y rápidamente usé el dobladillo de mi falda para cubrirme los pies descalzos. Le pregunté con cautela. Esposo, ¿ya te curaste la cabeza? Me miró y no dijo nada, simplemente me cargó en brazos. Di un grito de sorpresa y lo rodeé con los brazos rápidamente. Lo observé con cautela. La persona aún me resultaba familiar. Estaba seguro de que probablemente ya no era tan tonto. Me llevó con paso firme de vuelta a la cama. Extendió la mano para ponerme los calcetines. Si todavía hubiera sido mi marido tonto, habría aceptado con gusto. Pero ahora que se había recuperado, me sentí un poco tímido. Intenté retirar el pie, pero él lo tenía firmemente sujeto. No pude liberarlo por el momento. Un poco avergonzado dije, esposo, Aogu puede hacerlo sola. Frunció el ceño y me miró. No te muevas. Su severidad me hizo sentirme débil al instante. Bien, ¿quieres hacerlo? Adelante. Más tarde, tras una serie de preguntas del médico imperial, se confirmó que Xiang Geng se había recuperado. Después de que todos se fueran, dudé un buen rato. Lo miré. Por fin habló. Esposo, ¿recuerdas cosas después de nuestro matrimonio? Había leído muchas historias donde los protagonistas, tras recuperarse de la amnesia, olvidaban todo lo ocurrido. Entonces empezarían a menospreciar a la heroína que los cuidaba. Si no lo recordaba, tener una esposa desconocida tras recuperar la claridad era realmente difícil de aceptar. Si planeaba separarse, mejor empacaba pronto y me llevaba a Big Yeyou a casa. Su fría mirada me recorrió. Giró la cabeza un poco torpemente. Se aclaró la garganta. Lo recuerdo. Al oír esto, mi corazón ansioso finalmente se calmó. Rápidamente di un paso adelante, me subí a la cama y di unas palmaditas en el lugar a mi lado. Qué bien que no lo hayas olvidado. Entonces descansemos temprano. Mientras hablaba, extendí la mano para tomar la suya. Pero se levantó de un salto, incluso escondiendo las manos tras la espalda. Sí, tengo asuntos oficiales en el estudio. Duerme primero. Incliné la cabeza, perplejo. Llevaba tanto tiempo en casa, ¿cómo podía seguir trabajando? El emperador era realmente irrazonable. Asignaba tareas en cuanto se recuperaba. Sentí un profundo dolor por Sang-un. Entonces, esposo, ve a cumplir con tus obligaciones. Regresa temprano a descansar cuando termines. Él asintió y soltó una frase. Hace frío de noche, ponte más ropa. Luego se dio la vuelta y se fue. Miré hacia abajo. A principios de otoño todavía hacía bastante calor. Recién bañado, solo llevaba una bata de dormir de gasa fina. La ropa interior que llevaba debajo era apenas visible. Al ver a Sang Han huir, me reí a carcajadas. Ni siquiera me da vergüenza, y tú te estás poniendo tímido, si no lo hubiera visto. Al despertar, el ligero desorden en su lado de la cama. Podría haber pensado que Sang-un había dormido toda la noche en el estudio. Una verdadera lástima. Se levanta más temprano que el gallo y duerme más tarde que el perro. Con razón sirve tan de cerca al emperador. Después de lavarse, quiere tratar bien a Sang-un. Preparé un plato de fideos sencillos y se lo llevé a su estudio. Solo para que me dijeran que se había ido al amanecer. Lo llamaron de vuelta al templo del Dalai para informarle de sus obligaciones. ¿Pero por qué no envió a nadie a avisarme? Si no lo hubiera buscado yo mismo, ni siquiera sabría a dónde había ido. Empecé a extrañar inexplicablemente a ese tonto de Sang-un, que solía avisarme incluso cuando necesitaba el retrete. Estos últimos días, Sang-un salía temprano y regresaba tarde todos los días. La anterior cercanía inseparable había desaparecido por completo. Incluso al dormir,
parecía trazarse una clara línea entre nosotros. Me sentí profundamente ofendido. Para colmo, hoy, mientras cenaba con mi madre, me preguntó sutilmente: ¿cuándo piensas tener hijos? ¿Dónde podría tener un hijo yo sola? Sonrojándome, dije con cierta torpeza. Después de que se le curó la herida, mi marido no ha sido muy cariñoso. De repente mi madre lo comprendió y me consoló. De niño aún era muy cariñoso, como una abrigadita. No sé por qué a medida que crecía, su carácter se volvía más frío. Pero según mi madre, con años de experiencia, esto es más bien una actuación. Al igual que su padre, es una falsa corrección. De vuelta en mi habitación, pensé durante un buen rato. Como dice el dicho, una madre conoce mejor a su hijo. ¿Por qué no intentarlo? Al fin y al cabo, si los días seguían así, ¿dónde estaba el aspecto marital? Casualmente, hoy era 15. Tenía una excusa. En las casas importantes, las reglas dictaban que el esposo y la esposa debían compartir la cama el 1º y el 15º día del mes lunar. Después de lavarme, le pedí a la matrona que me frotara generosamente con agua de rosas. Con todo el cuerpo perfumado, decidí esforzarme más tarde. Necesitaba derribar esta barrera. Pero esperé y esperé en la cama. Sionun no regresó. Por suerte, absorta en mi plan, me di cuenta, somnolienta pero atenta, de que alguien se acostó a mi lado. Sionun había regresado en silencio tras terminar sus tareas, lavado y recién bañado, con un toque de humedad aún pegado a él, sus manos frescas. Al verlo acomodado, rodé sobre la línea divisoria, lo rodeé con ambos brazos y lo acaricié. Esposo, es el 15. Tras insinuarlo claramente, pensé que lo había entendido. Pero me preguntó: ¿es tu cumpleaños hoy? Mi rostro se endureció. Por suerte, era insensible. Me acerqué a su oído, suavizando la voz. El 1º y el 15º son para compartir la cama. El silencio llenó la habitación. Sionun luchó internamente por un largo rato, hasta que finalmente me dio una palmadita en la espalda. Es un poco tarde esta noche. En ese instante el coraje que había reunido se desvaneció. Con tristeza le solté la mano. Con mucho tacto volví a mi lado. Pero cuanto más pensaba, más ofendido me sentía. Antes no era así. El viejo aún era muy cooperativo. Incluso me suplicaba con insistencia. Pensando y pensando, me empezó a picar la nariz. De repente un brazo enorme me rodeó la cintura y me acercó. No llores. No es que no quiera. Mañana tengo que concluir un caso importante. Necesito madrugar. Sollocé y murmuré un en voz baja. Bueno, al menos estaba dispuesto a ofrecer una excusa. Bajó la cabeza, me besó la frente y luego me dio una palmadita en la espalda. Bien, a dormir. Al día siguiente, mientras presentaba sus respetos a su madre, compartió específicamente noticias que había recibido de su padre. Aún ha estado bastante ocupado últimamente. Muchos casos se acumularon durante su lesión y apenas ahora se están resolviendo. No te preocupes, no te cae bien. Mi madre cree que está realmente abrumado. Asentí, respondiendo obedientemente. Esta nuera entiende a su marido. Mi madre miró por la ventana y me sonrió. Me enteré de que aún no está de servicio mañana. Parece que llueve. Al principio no lo entendí. Mamá tuvo que insinuar con impotencia. Augeu, ¿podrías traerle un paraguas a Aún? Mamá solía ir a buscar a tu padre a la oficina. Siempre estaba muy contento. Una vez dicho esto, si aún no lo entendía, sería un completo ingenuo. Me levanté enseguida, me despedí y me marché. Aprovechando el momento, fui al templo del Dalai. No esperé mucho antes de que Aún apareciera con su túnica oficial carmesí. Agarré un paraguas a toda prisa y salí corriendo del carruaje hacia él. Corrí demasiado rápido y, sin querer, choqué con sus brazos. Claro que no fue a propósito, pero Aún me sujetó con firmeza. Su expresión gélida finalmente se quebró con una leve sonrisa. ¿Qué haces aquí?, sonreí, levantando el paraguas sobre su cabeza. Está lloviendo. Vengo a llevarte a casa. En ese momento los funcionarios empezaron a salir del templo del Dalai.
Varios colegas bromearon. Oh no, ministro San, su esposa vino a buscarlo. Sang-gun sonrió y asintió. En efecto. ¿No vino tu esposa a buscarte? Su tono tenía un inexplicable dejo de orgullo. El hombre que teníamos delante se arremangó, soltó una risita incómoda y no dijo nada más. Al ver a Sang-gun así, no pude evitar reírme. De hecho, como decía mi madre, su distanciamiento era más bien una actuación. Al verme reír, tosió levemente, algo incómodo, y me quitó el paraguas. Esposa, llueve más fuerte. Vamos. Naturalmente le di el brazo. En el carruaje noté que tenía el hombro ligeramente húmedo. Rápidamente tomé un pañuelo de seda y lo sequé. Pero al limpiarlo, sus orejas empezaron a enrojecerse. Miré de reojo con una idea maliciosa formándose. Extendí la mano y le pellizqué la oreja. Esposo, ¿por qué tienes las orejas rojas? Perfecto. Ahora no solo sus orejas, sino también su cuello y su cara se pusieron coloradas. Reí con picardía por dentro un rato. Al verlo realmente incómodo, finalmente cedí. La verdad es que burlarse de alguien tan serio fue divertidísimo. Pero mi alegría no duró mucho. La venganza llegó enseguida. Esa noche, de vuelta en nuestra habitación después de lavarme, tenía la intención de dormir temprano. Después de comer, había pasado la tarde jugando al ajedrez con mi madre en el patio principal. Después del ajedrez, fui al templo del Dalai a buscarlo. Normalmente dormía la siesta al mediodía, pero hoy no lo hice. Así que en cuanto toqué la cama, me invadió la somnolencia. Pero en mi estado de semidormido, una mano enorme se posó en mi cintura. Sang-gun me abrazó fuerte acariciándome. Esposa, hace tanto que no comemos carne. Su voz ronca y tentadora me hizo zumbar los oídos. Mi somnolencia desapareció al instante. Al instante siguiente mi boca estaba cubierta. Besando y besando, sus manos también se inquietaron. Aturdida por los besos, antes de poder reaccionar, mi ropa interior se aflojó. Su técnica era alarmantemente hábil. Besado hasta quedarme sin aliento, lo empujé débilmente. En cuanto me soltó, me retorcí incómoda, sintiendo algo duro presionándome. Pero Sang-gun hundió su rostro en mi cuello, gimiendo suavemente. Esposa, no te muevas. Esa noche Sang-gun fue completamente desobediente. Antes se detenía para consolarme. Ahora me consolaba, pero me obligaba a continuar. Durante todo el proceso fue como un lobo voraz. A medianoche estaba completamente agotada, los brazos me pesaban demasiado. Gemí y supliqué clemencia durante siglos antes de que finalmente me llevara a lavarme. Mientras lo bañaba, seguía sin portarse bien. Por suerte estaba alerta. A la primera señal de peligro, lo aparté. Finalmente, indefenso, juró que solo se estaba lavando. Solo entonces dejé que me tocara. Al día siguiente me dolía todo el cuerpo cuando me levanté para lavarme. Al ver las marcas en mi cuerpo apreté los dientes con frustración. ¿Esa actitud serena y correcta? Totalmente falsa. Un apetito voraz era su verdadera naturaleza. Me tenía completamente engañado.